Buenas tardes, bienvenidos al primer día de la semana, el servicio de adoración a Dios. Leeremos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, donde el apóstol Pablo los exhorta y les dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos habla y nos dice que debemos estar y permanecer fundados y firmes en la fe, porque tenemos esa esperanza que nos da el Evangelio. Los Evangelios fueron escritos para que nosotros aprendamos a vivir. Tenemos 4 Evangelios: Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro o el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan empiezan su relato al principio, cuando Jesucristo iba a nacer. Pero el Evangelio de Marcos empieza su relato cuando Jesucristo empieza su ministerio. El día de hoy vamos a leer del libro de Marcos, Marcos capítulo 1. Estaremos basando nuestra lección del día de hoy en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 13, donde vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús y de la tentación de Jesús. Y dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. Vemos en el versículo 9 que Jesús vino para ser bautizado. Y vemos que Marcos, en el mismo versículo 9, lo llama a Jesucristo, le llama Jesús. Esto era para enfatizar su naturaleza humana que tenía en ese momento. Y a partir de ese punto es que Marcos, poco a poco, nos hace ir descubriendo en Jesús, el hombre, al Hijo de Dios. Algunos falsos maestros del primer siglo afirmaban que Jesús era solamente un hombre en el cual había descendido el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Estos falsos maestros decían que Jesús no podía ser el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús no podía ser igual a Dios. Pero Marcos, sin ningún preámbulo, ya ha declarado que Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si leemos el versículo 1 de Marcos capítulo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos ya lo ha reconocido, y ahora su interés es llevar a sus lectores a esta conclusión, a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios, conclusión a la cual él llegó después de ver cuidadosamente las obras de Jesús, obras que eran sin igual a dudas, igual a las obras del Padre. Vemos que Jesús vino de Nazaret, Nazaret de Galilea.
Nazaret era una pequeña aldea de Galilea en la cual Jesús creció y vivió. Según lo registra el libro de Mateo, Mateo capítulo 2, versículo 22, Mateo capítulo 2, versículo 22 y 23, donde Mateo nos dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Sabemos bien que tan pequeña esta aldea era, que Nazaret era un lugar del cual no se esperaba que saliera nada bueno. Y así nos lo dice en el libro de Juan capítulo 1 y versículo 46. Juan capítulo 1 y versículo 46, donde nos dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es una pregunta que le está haciendo. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe le dijo: ven y ve. Pues de este lugar Nazaret, donde nadie pensaba que pudiera salir nada bueno, de este lugar vino Jesús. De allí vino Jesús a iniciar su ministerio público. Y surgió la costumbre de llamarle Nazareno por ser de Nazaret, aunque sus conciudadanos no se identificaron con él ni con su ministerio, nunca. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, nos dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos que los conciudadanos de Jesús no se identificaron con él, no le reconocieron. Lucas capítulo 4 y versículo 16 al 30. Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 30. Nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Obviamente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué se bautizó Jesús? Nos llama la atención en gran manera el que Jesús haya venido desde Nazaret para entrar en el Jordán y ser sumergido por Juan. Sabemos que grandes hombres de Dios confesaron sus pecados y tuvieron que arrepentirse de los tales. Y muchos de los que venían a Juan venían arrepintiéndose y confesando sus pecados. Y Juan les sumergía en el agua para que fueran perdonados. El bautismo de Juan era para perdón de los pecados. Lo leemos en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5, donde nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero sabemos que Jesús era sin mácula, Jesús era sin pecado, porque así nos lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, y versículo 21 al 23. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23, donde Pedro nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Obviamente Jesús no tenía pecado. Pero entonces, ¿por qué vino a Juan para que éste le bautizara? Vemos por base de las Escrituras que tanto Jesús como Juan, se refirieron a esta misma pregunta. Jesús mismo nos dice que lo hizo para cumplir toda justicia. Libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Donde nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan, el que bautizaba, nos dice que él vino bautizando con agua para que él, o sea, el Cristo, fuera manifestado a Israel. Esta fue la razón que Cristo fue bautizado. Libro de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo del 31 al 34. Donde Juan dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sabemos bien que Jesús estaba dispuesto a seguir todos los designios y todos los planes de Dios. Y así estaría demostrando plenamente su obediencia al Padre. Y el Padre, complacido, le manifestaría y declararía a él como su amado Hijo. Jesús demostró su completa obediencia al someterse a los planes de Dios y se hizo bautizar por Juan. Recordemos que el bautismo de Juan cumplía con propósitos diferentes a los del bautismo mandado por Jesús después de que él resucitó de los muertos. Veamos la diferencia entre estos dos bautismos. Hechos capítulo 19 y versículo del 1 al 5. Hechos 19, versículo del 1 al 5. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Juan preparando el camino del Señor. Vemos que Jesús mismo se bautizó con propósitos diferentes a los de las personas que venían a ser bautizadas por Juan. Él se bautizó para cumplir con toda justicia, es decir, para seguir fiel y plenamente todos los planes y propósitos establecidos por Dios, y poder así ser manifestado a Israel como su Hijo amado. Por su perfecta obediencia, la gente que venía a ser sumergida por Juan en el Jordán eran sumergidos para que Dios les perdonara sus pecados, pero no Jesús. En el libro de Lucas capítulo 7 versículo 29,
Lucas capítulo 7, versículo 29. Nos dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. La gente que acudió a Juan reconoció que era justo que ellos se arrepintieran y se bautizaran en obediencia, pues eran culpables de pecado. Estas eran las demandas de Dios a fin de que Él les perdonara sus pecados. Pero Jesús no acudió a Juan por esas razones, sino para cumplir, es decir, para ejecutar plenamente toda la voluntad de Dios. Mateo capítulo 3 y versículo 15. Mateo capítulo 3 y versículo 15. Nos dice, pero Jesús le respondió a Juan, deja ahora, porque si así conviene, que cumplamos toda justicia. Si los judíos hubieran ejecutado plenamente toda la voluntad de Dios, sin haber fallado en nada, hubiera sido como Jesús y sin pecado. Pero ellos habían fallado y debían sujetarse al plan de Dios para que Él les perdonara. Sabemos bien que nosotros, a diferencia de Jesús, tenemos pecado, tal y como aquellos que acudían a Juan en el Jordán para ser bautizados por él. Y Jesús, después que resucitó de los muertos, manda a todo el que llegue a creer por la predicación del Evangelio el ser bautizados. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Lo leeremos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Donde después, o durante el sermón del día de Pentecostés, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este bautismo mandado por Jesús es parte de los propósitos de Dios para perdonar a los hombres sus pecados. Y debemos admitirlo como parte del plan de Dios para que Él nos perdone. Dios es justo en lo que requiere del hombre pecador, para perdonarle. Y nosotros debemos reconocer esta sugerencia de Dios, reconocerlo, o de lo contrario no seremos perdonados. El no admitir el bautismo como parte del plan de salvación de Dios es desechar los designios de Dios. El bautismo es parte de los designios de Dios para darnos su perdón. Y no sería sabio desecharlo y decir que el bautismo no es esencial para la salvación. Sabemos que antes del bautismo, y con solamente haber creído, nadie es perdonado, y por lo tanto nadie es salvo. Pero lamentablemente las diferentes sectas y religiones dicen que el bautismo no es para perdón de pecados. Dicen que no es esencial para la salvación y que con solamente creer y recibir a Cristo en su corazón ya se es salvo. El plan de ellos, y que predican por todos lados en sus campañas evangelísticas, es este: crea y reciba a Cristo en su vida o en su corazón y sea salvo. Cuando los líderes religiosos de hoy enseñan de esta manera, es de notar que ellos, al igual que los fariseos, desechan los propósitos de Dios al no someterse a los designios establecidos por Él.
en su justicia para perdonarles de sus pecados y poderles salvar. Lucas capítulo 7 y versículo 30. Libro de Lucas capítulo 7 versículo 30 nos dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Vemos que algunas denominaciones no mencionan el bautismo para nada en sus campañas y mensajes evangelísticos. ¿Por qué? Porque no lo tienen por esencial para la salvación. Y cuando lo mencionan, es para que usted se haga miembro de la secta o religión a fin de tener privilegios en ella y como una señal de que ya fue salvo cuando creyó. Pero el plan de Dios es este: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Con esto vemos que el bautismo es parte de los planes de Dios, es parte de las demandas de Dios para perdonar a los hombres sus pecados. Por eso las personas que oían las predicaciones de los apóstoles creían y se arrepentían de sus pecados y eran bautizados sin tardanza alguna. Vimos que la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla que cuando oyeron la palabra, fueron bautizados. Tenemos también en el libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículo 34 al 39, la instancia del eunuco. Dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos la instancia del carcelero de Filipo. Hechos capítulo 16, versículo del 30 al 35. Dice: sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que el carcelero de Filipo obedeció inmediatamente y se bautizó. Ya vimos la manifestación divina que declaró a Jesús ser el Hijo de Dios. Esta es una clara manifestación de la deidad en el tiempo y el espacio, que a su vez muestra la perfecta unidad en la deidad. Tanto el Padre y el Espíritu Santo se identifican perfectamente con Jesús. La voz que clama desde los cielos, o sea, el Padre, en Marcos capítulo 1, versículo 11, expresa la relación única y exclusiva que existe entre el Padre y el Hijo, relación que es desde muy temprano en el ministerio de Jesús. Inclusive los demonios mismos lo reconocen.
Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26. Nos habla acerca de estos demonios. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Inclusive los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, cosa que los hombres no quisieron reconocer. Jesús no era simplemente un hombre, sino que Él era el mismísimo Hijo de Dios y por lo tanto era igual a Dios. La manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y la voz del Padre hablando desde los cielos lo confirma y constituyen el testimonio divino de dicha verdad. El versículo 11 de Marcos capítulo 1 nos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta era la manifestación divina para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Jesús fue tentado. Hablemos de la tentación de Jesús. Jesús como hombre, después de su bautismo, ahora es tentado. Es decir, se enfrenta a las fuerzas del mal que buscarán de cualquier manera llevarlo a una derrota desastrosa. Una derrota en su lucha contra el pecado. Pero Jesús se mantuvo firme ante las embestidas de Satanás. Jesús no fue presa del pecado, se mantuvo siempre separado del mismo, desde siempre, pues en él no había malos deseos, como los que nosotros mismos estamos sujetos. Pero esto porque los hemos cultivado y adquirido con tiempo. Los deseos de Jesús eran los deseos humanos que Dios ha dado a los hombres y que son buenos. En Jesús no había nada que respondiera a las tentaciones y al pecado. Y según nos dice Mateo, su arma invencible ante las tentaciones fue la palabra de Dios, en la cual creía, vivía y guardaba. Mateo capítulo 4 nos relata lo que sucedió. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Veamos la manera en que Jesús se defendió del diablo. Versículo 1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que la defensa de Jesucristo fue lo escrito. Escrito está la palabra de Dios. Y así pudo superar las tentaciones. El ser tentado no es pecado. Lo malo es ceder ante las tentaciones. Y cedemos a las tentaciones cuando no estamos preparados espiritualmente. Es decir, cuando no hacemos de la palabra de Dios nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Sucede cuando solamente leemos la letra escrita en un bonito formato de libro y nada más. Pero si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, verdaderamente podremos frenar las tentaciones y contar con la ayuda de Jesucristo. Y sabemos que con Él a nuestro lado podremos vencer, pues Él se identifica con los tentados, puesto que Él mismo padeció siendo tentado. Él puede socorrer a los que están padeciendo a causa de las tentaciones. Veamos Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Hablando de Jesús, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recordemos entonces qué debemos hacer. Debemos seguir en todo los planes justos de Dios. Sabemos que no somos perfectos, sino que somos pecadores delante de Él. Y que si realmente queremos ser perfectos delante de Dios, debemos sujetarnos a su plan para salvarnos y no desecharlo, tal como lo hicieron los líderes de los judíos en Lucas 7:30. Desecharon los designios de Dios. Recordemos que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo se han identificado de manera única y perfecta y exclusiva con Jesús, lo que demuestra la perfecta unidad entre ellos y demuestra que Jesucristo no es simplemente un hombre, sino que es Dios. Y que si realmente la palabra de Dios mora en nuestros corazones y obra en nosotros, podremos vencer las tentaciones y que con la ayuda de Jesucristo venceremos arrolladoramente al pecado. Porque Él, así como lo dice el libro de los Hebreos, es poderoso para socorrernos si caemos víctimas del pecado. Ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición. Una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Pero tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cree en su mensaje, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. ¿Tiene usted preguntas sobre este tema bíblico? ¿Quiere usted estudiar más de la Biblia? Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche.
¿O está usted interesado en un curso por correspondencia? Comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923. Y repito, área 219, teléfono 228-1923, y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de oración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.